Vale, pues nada, buenos días a todos. Mi nombre es Eduardo Rosario y pertenezco a la empresa TeamDrive. Vamos a presentaros un webinar en el que os vamos a hablar de una herramienta para la gestión por procesos. Me va a acompañar para esta presentación Catarina Hedge, que es de la empresa iGraphics. Ahora se presentará ella también. Y bueno, pues vamos a presentarte ya si quieres directamente, Cata. Buenos días, Cata. Hola, buenos días. Pues nada, vamos a presentaros, esto durará más o menos media hora, 40 minutos, y os vamos a hablar de cómo incorporar conceptos de cuadros de mando, indicadores de gestión y con algún caso práctico de cómo aplicarlo en la herramienta de iGraphics. Como os decía, nosotros somos la empresa TeamDrive, por presentarnos un poquito, somos una empresa de consultoría. Nos dedicamos básicamente a hacer implantaciones de RPs y de herramientas de gestión. Estamos especializados sobre todo en SAP, en parte de recursos humanos, pero también hacemos una gestión por procesos. Por otra parte tenemos iGraphics, es una empresa americana, líder en soluciones para la gestión por procesos, desde hace bastante tiempo. Por un lado, iGraphics, con sede en Estados Unidos, se distribuye en el mundo por zonas. En EMEA, en Europa, pues la sede está en Múnich. Y distribuimos entre los demás países a través de una red de partners. TeamDrive es el partner de iGraphics para España y Portugal. iGraphics es una herramienta que es bastante conocida y bastante aplicada en empresas, como veis en los logos, bastante conocidas y reconocibles, son marcas muy potentes. Y bueno, sin entretenernos mucho más, vamos a empezar a hablar de lo que es, vamos a poner en contexto lo que es la gestión por procesos, cuál es la necesidad de por qué tenemos o deberíamos tener una buena herramienta para la gestión por procesos. Una empresa normalmente va a tener una estrategia, esto vamos a hacer como un cuento, vamos a tener que cumplir unos objetivos, para cumplir esos objetivos haremos unos procesos que tendremos que diagramar, pintar, documentar. Para lograr estos procesos, para ejecutarlos, tendremos una serie de organizaciones que tendrán que hacer una serie de tareas. Las tareas las relacionan personas que además tienen sus roles y sus diferentes puestos, y todo esto tenemos que relacionarlo de alguna manera con los procesos. ¿Dónde está la clave? Es que todos estos procesos vamos a tener que medir si están bien, si están siendo eficaces, eficientes, si cumplen los objetivos. Vamos a tener una serie de indicadores, unos cuadros de mando que nos permitan hacer tomas de decisiones. Todo esto son relaciones entre los diferentes elementos que intervienen en un proceso. Al proceso se ligarán también riesgos, pueden ser riesgos de mercado, de producto, de cualquier cosa, requisitos legales, por ejemplo, típicamente en laboratorios pues tienen que cumplir muchos requisitos sanitarios, reglas comerciales, pues una serie, cualquier sector tiene muchas reglas comerciales. Tendremos aplicaciones para llegar a estos procesos, tendremos unos sistemas informáticos, bases de datos. Todo esto también va a participar en los procesos. Por supuesto, tendremos agentes externos, proveedores, clientes, bancos, entidades, organismos oficiales, y, lógicamente, cada empresa va a producir algo, para eso tenemos el proceso. Bien, estas son las relaciones que hay entre los elementos, pero puede haber relaciones cruzadas entre unos, entre otros, muchos procesos. Es decir, todo esto se puede ir complicando bastante, y la única manera de poder llevar una buena gestión por procesos va a ser tener, por un lado, la herramienta adecuada para diagramar, por supuesto, pero luego una herramienta en la que poder incorporar todas las relaciones que ocurren. Y por encima de estas relaciones, ver cómo se desarrollan, es decir, los indicadores apropiados para hacer el seguimiento de la gestión por procesos. Cuando ya son muy complejas, lógicamente se pierde el control. Para ello, iGraphics propone una herramienta, una oferta en la que, por un lado, tendremos unas herramientas de escritorio, serán las con las que vamos a poder pintar, diagramar, pero tendremos, sobre todo lo importante, una plataforma en la que vamos a poder trabajar y hacer muchas más cosas. Vamos a poder, por supuesto, también diagramar desde dentro de la plataforma sin necesidad de instalar nada. Vamos a tener una serie de módulos, como nos comentará Cata ahora, en la que podemos gestionar riesgos,
hacer cuadros de mando, podremos llegar a automatización, conectar con SAP y integrar con cualquier otro sistema. Y la clave está en que vamos a tener un sistema de usuarios según el nivel de implicación de la persona con el proceso. Vamos a ver las cosas que va a poder hacer. Lo ideal, lógicamente, es llegar a un nivel de diseño que te permita generar indicadores, cuadros de mando para que otros los puedan ver. El visualizador para realizar unas consultas, simplemente acceder a aquello que se ha dejado preparado para que lo vean. El colaborador ya participa en los procesos de gestión, puede revisar los ciclos, aprobarlos, dejar comentarios. Estos son los grandes rasgos, por supuesto tiene muchas más funcionalidades. El diseñador es aquel que va a dibujar los procesos, que los puede hacer desde la propia plataforma sin necesidad de instalar nada, y es el que va a tener, el que realmente va a hacer las relaciones entre los diferentes elementos, objetos de empresa que intervengan en un proceso. Y por último tenemos el arquitecto, el usuario arquitecto, que es el que realmente va a diseñar y poner a disposición del diseñador todos los elementos que van a ser necesarios. El arquitecto es el que va a elaborar estos cuadros de mando y estos indicadores, como nos va a explicar Cata ahora, pero evidentemente no solamente el arquitecto verá los indicadores, podrán verlos los demás usuarios. Bueno, esto no va a entrar en detalle, según vamos viendo el nivel de implicación del usuario, va a tener más funcionalidades, más capacitación para intervenir en la elaboración y en la gestión del proceso. La plataforma, además, en un momento dado te puede proponer ya contenidos preconfigurados, esto es una opción, de, pues no sé, ciertos sectores, pues ya sabemos que en banca, por ejemplo, los procesos son bastante comunes, pues bueno, pues ya se parte de un trabajo hecho, con lo cual se agiliza bastante la elaboración y la gestión de los elementos necesarios para los procesos. Existe también contenido relacionado con la nueva Ley de Protección de Datos, la GDPR, que está en vigor desde mayo del 2018, y bueno, pues también existen contenidos para ello. Eso simplemente para presentaros de una manera general lo que es la oferta de los productos iGraphics, que está muy por encima de lo que es normalmente lo que se conoce como un modelador. iGraphics va mucho más allá. Y precisamente esta potencia de la herramienta iGraphics es la que nos va a permitir hacer un control de gestión por procesos y de cuadros de mando e indicadores. Aquí es donde yo lo dejo para que Cata lo coja. La primera forma que vamos a poder seguir los procesos es que vamos a poder organizarlos. Ya el hecho de poder organizar mis procesos en lo que llamamos una process house, es una casa de procesos donde vamos a poder navegar sobre los diferentes procesos que tenemos en la empresa. Yo no me quiero entretener más, yo le voy a dar paso a Cata, que es la que nos va a mostrar todas las capacidades de la herramienta. Cata, te convierto en presentadora. Todo tuyo. Bueno, me parece que podéis ver mi pantalla, entonces voy a seguir con la herramienta iGraphics y os voy a mostrar las capacidades que tenemos en iGraphics. Antes de que hablemos de los KPIs y las cosas para medir los procesos, primeramente vamos a ver un poco la plataforma iGraphics y también voy a hablar de los diferentes roles de las diferentes licencias. Antes de empezar, vamos a seguir con un mapa de procesos. Aquí lo que podemos ver es un globo, es decir, puedo ver diferentes continentes y, por ejemplo, quiero entrar a Europa. En este caso, voy a ver un mapa de Europa y aquí se puede ver diferentes países. Por ejemplo, quiero entrar a Alemania porque estoy hablando desde Alemania hoy. Entonces, quiero entrar aquí y, por ejemplo, voy a ver diferentes locaciones. En mi caso, lo que me interesa es la sede de Múnich. Y si lo abro aquí, lo que podemos ver es una casa de procesos, como lo vimos en la diapositiva. Y de este modo, aquí puedo entrar y ver los diferentes procesos. Por ejemplo, lo que me interesa es el proceso que se llama Market and Sell Products and Services. Entonces, voy a entrar aquí y automáticamente se crea un nivel más bajo. En este caso,
Tengo dos procesos abajo, por ejemplo, quiero ver el proceso C32. En este caso, ahora tengo 4 procesos nuevos y lo que me interesa es el proceso que se llama gestión de ofertas y en ese caso lo voy a abrir y el nivel más bajo de mi mapa de procesos, en ese caso será un diagrama de estilo BPMN. No hay no hay un límite de niveles. En este caso tenemos 4 niveles en nuestra mapa de procesos, sin embargo no hay límite, podéis crear tantos niveles como queréis. Lo que siempre, en la mayoría de los casos, siempre es lo mismo, es que el nivel más bajo es el flujo, es decir, en ese caso es un diagrama BPMN y podemos ver cómo se ejecuta el proceso en la empresa. Lo que podemos ver aquí, por un lado, es el diagrama. Sin embargo, lo que es más importante y lo que es necesario para preparar para los KPIs son los objetos empresariales. Si os acordáis de la diapositiva con las diferentes relaciones, eso es lo que podemos ver en la ventana por la izquierda. Por ejemplo, lo que podemos ver aquí es el diagrama describe a un proceso y el proceso se llama Manage Orders. Podemos ver directamente quién es responsable del proceso, quién es adjunto, consultado o informado, es decir, la matriz RACI directamente visible en la herramienta. Además, se puede ver herramientas de TI. Por ejemplo, tenemos un sistema CRM, un ERP, que soportan a mi proceso, es decir, necesito a esos dos sistemas para ejecutar el proceso. Además, tenemos productos de trabajo. Por ejemplo, podemos comunicar con el cliente que nos envía algo y además vamos a enviar algo de nuevo al cliente otra vez. Entonces tenemos toda la información operacional. Sin embargo, y eso también es muy importante para los KPIs, no solamente vamos a analizar información operacional, sino también podemos modelar toda la empresa, por ejemplo, con estrategias. Es decir, se puede definir estrategias, se puede vincular objetivos para medir el objetivo de un proceso. En ese caso, y eso es también el caso de uso que voy a mostrar más adelante, vamos a medir la satisfacción del cliente y nuestro objetivo es un índice de 98% en ese caso. También, como ya ha dicho Eduardo, tenemos la posibilidad de diferentes aceleradores. Por ejemplo, tenemos diferentes normas ISO 9001, GDPR, por ejemplo, y eso también se puede vincular directamente a un proceso. Es decir, puedo ver para este proceso será importante la norma 912, en este caso, que viene, por ejemplo, de la ISO 9001. Además, lo que también puede hacer iGraphics es la gestión de documentos. En este caso, vemos un archivo Excel, por ejemplo, que está agregado al proceso y se puede ver directamente en la prevista. Para el visualizador no tiene que descargar directamente, también lo puede ver directamente en el navegador. Hablando del navegador, podéis ver que he entrado el navegador. No es necesario de que instalemos una herramienta de escritorio. Claro que es posible, por ejemplo, si queremos hacer una simulación, eso se haría en la herramienta iGraphics Process. Sin embargo, si hablamos de las cosas, modelación en la web y también la gestión de los KPIs, hablamos de la plataforma web, la plataforma iGraphics, que se puede acceder en cualquier navegador. Bueno, lo que vemos aquí, no hice nada en la herramienta hasta ahora, es decir, entré la herramienta en el rol del visualizador solamente para ver la información necesaria para mí. He navegado por el mapa de procesos, podía ver diferentes cosas, podía ver diferentes relaciones. Eso se hace en el rol de un visualizador.
En breve, para preparar también la posibilidad de los KPIs, voy a cambiar el rol y lo que voy a hacer es cambiar el rol para ser un diseñador. En ese caso, lo que puedo ver por la izquierda es el repositorio. Es decir, aquí tengo todos los objetos empresariales, lo que vimos en la diapositiva, por ejemplo, las estrategias, requisitos, reglas de negocio, procesos. Eso se encuentra aquí. Y como diseñador, ahora tengo la posibilidad de agregar un objeto nuevo. Por ejemplo, quiero pintar un nuevo diagrama. Entonces, directamente puedo elegir que voy a hacer un diagrama BPMN o, por ejemplo, un diagrama genérico que necesitamos para pintar el mapa de procesos que vimos antes. En ese caso, muy breve, para que podáis ver cómo se hace cómo se crean los diagramas. Aquí tenemos las paletas de figuras. Por ejemplo, quiero ver solamente las figuras más importantes. En este caso, también podemos gestionar las paletas, es decir, hay la posibilidad de crear paletas mismas, por ejemplo, con símbolos en un color diferente. Y, bueno, la creación de un diagrama es muy fácil. De manera drag and drop, automáticamente tenemos un menú de contexto para crear las figuras nuevas y además tenemos un control de la modelación. Por ejemplo, en este caso tenemos una puerta, una decisión y tenemos que modelar el caso de sí y el caso de no para que lo tenemos modelado correcto. Además, en preparación para entender el concepto de los objetos empresariales, lo que tenemos aquí son diferentes objetos. Y como ya ha mencionado Eduardo, los objetos empresariales son creados de un arquitecto. Es decir, el rol del arquitecto define la estructura de la empresa, por ejemplo, define la estructura de los recursos. Y bueno, eso es importante para definir convenciones. Es decir, aquí podemos definir la jerarquía de nuestros recursos. Por ejemplo, tenemos diferentes niveles, tenemos diferentes departamentos, abajo, por ejemplo, diferentes tareas y es muy fácil reusarlos, por ejemplo, solamente de manera drag and drop otra vez y directamente está vinculado en el diagrama. Una ventaja es que solamente vamos a utilizar lo que está. Es decir, el arquitecto lo define, lo reutilizamos y ya está. Y además la gestión de cambios. Entonces, ahora si el nombre del director sales cambia, automáticamente se aplica en todos los puestos donde lo usamos. Es decir, la gestión de cambios con la utilización de los objetos empresariales es mucho más fácil. Además, si tenemos una estructura muy grande, no quiero buscar en el árbol por la izquierda, sino voy a empezar a escribir y automáticamente tengo una lista de sugerencias. Por ejemplo, voy a buscar mi tarea aquí y automáticamente lo tengo vinculado. Bueno, eso es el rol del diseñador. En breve, claro que tenemos mucho más funcionalidades, solamente es lo más básico en preparación para ver el concepto de los KPIs. Sino para verlo antes, lo que voy a hacer ahora es un poco hablar de la colaboración. Y si hablamos de la colaboración, lo que es importante, por ejemplo, es el concepto de vuelta y el concepto de agregar algo al repositorio. Por ejemplo, esto por el momento lo tengo agregado, es decir, ahora lo voy a devolver al repositorio y cuando lo devuelvo voy a crear una versión nueva de este diagrama. Por ejemplo, en este caso voy a crear la versión 0.2. Puedo dejar un comentario a primer intento, por ejemplo, y ahora está en la versión 0.2 en el repositorio, pero todavía no es aprobado.
Ahora un diseñador puede ser mí misma, puede ser otro diseñador, lo va a extraer de nuevo para hacer unas modificaciones. Por ejemplo, quiero agregar un evento de finalización y además quiero agregar una puerta otra vez y en ese caso no es una decisión. Entonces mi diagrama está terminado, lo voy a devolver de nuevo y otra vez se va a crear una versión nueva. Comentario ahora será para aprobación. Entonces está preparado la versión 0.3 y todo lo que se ha hecho ahora se puede encontrar directamente en el historial de este diagrama. Lo que hace iGraphics es que tenemos todas las versiones aseguradas aquí. No es posible borrar versiones anteriores. Si hemos hecho un error, podemos reestablecer las versiones anteriores, pero no es posible borrar algo aquí. Lo que idealmente se hace ahora es una comparación de las diferentes versiones. Por ejemplo, aquí quiero comparar versión 0.3 y 0.2. Y si abro la comparación de versiones, se puede ver directamente la versión antigua y la versión nueva o a los lados, por ejemplo, aquí por la izquierda la versión antigua y la versión nueva y los cambios que se ha hecho. Eso es muy importante para entender cómo se ha desarrollado un proceso. Además, con eso, el concepto de la gestión de ciclos ahora nos permite 3 diferentes ciclos y los ciclos son ejecutados por el rol del colaborador. Tenemos el ciclo de revisión, ciclo de aprobación y ciclo de aval. Y bueno, es decir, podemos tener 3 niveles para invitar a usuarios para darnos comentarios que se hace con un ciclo de revisión, para aprobar algo que será una publicación y para avalar. Avalar, por ejemplo, es mandar algo a una persona para que nos confirmen, para que nos firmen que han leído y entendido este proceso. El ciclo de aprobación es muy importante porque si no he aprobado, los visualizadores no pueden ver un diagrama. Es decir, hay que ejecutar un ciclo de aprobación. Por ejemplo, lo voy a iniciar. Aquí puedo ver que he nominado a mí misma. Entonces, rápidamente lo voy a aprobar. Me parece muy bien. Voy a votar y ya está. Este diagrama, entonces, lo he preparado para entender ahora el concepto de los KPIs. Y eso será el siguiente paso. Y este paso hacemos conjunto con el concepto del arquitecto. Hasta ahora hablamos del visualizador que entra y puede ver diferentes diagramas. Hablamos del colaborador que participa en los ciclos. Hablamos del diseñador que modela un diagrama y lo que nos falta es el concepto del arquitecto. Bueno, como ya he mencionado, el arquitecto es la persona o son las personas, no solamente es uno, pueden ser múltiples, que crean estos objetos empresariales. Y ahora voy a entrar a los procesos porque lo que hacen los arquitectos es definir la estructura de los procesos con diferentes niveles. Por ejemplo, tengo mis procesos principales con diferentes niveles. Quiero ver un proceso especial. He mencionado que queremos hablar del proceso que se llama Manage Horas en ese caso. Y si lo abro, lo que puedo ver aquí es la narrativa de un proceso, es decir, puedo ver el resumen del proceso, directamente se puede ver la matriz RACI, se puede ver además los sistemas que soportan un proceso y ahora como arquitecto lo que hace cada día es que me voy a las relaciones y aquí puedo pensar en las relaciones diferentes, es decir, qué es importante para ese proceso. Por ejemplo, si quiero agregar un KPI nuevo,
Entonces hablamos de la relación de mediciones. Entonces puedo agregar un KPI automáticamente o puedo ver los KPIs que ya se han agregado. Por ejemplo, tenemos un porcentaje de errores en este caso y eso se puede ver además en el tab primero. Por ejemplo, si voy aquí y abajo directamente se puede ver el rendimiento de este proceso. Lo que tenemos en ese caso solamente es posible porque tenemos activo el módulo PRC de la plataforma iGraphics. La plataforma básica no nos permite agregar KPIs y añadir valores a los KPIs. Eso solamente es posible si tenemos el módulo PRC y PRC define Performance Risk Compliance, es decir, es posible añadir KPIs, añadir riesgos y medir los riesgos también con diferentes controles. Bueno, lo que voy a hacer ahora es una tarea muy fácil. En este caso, en este proceso, voy a agregar un indicador de rendimiento nuevo porque os quiero mostrar cómo se puede añadir valores, por ejemplo. En este caso, por ejemplo, le voy a poner un nombre, se llama demo en este caso, y va a medir el proceso manage horas y si lo tengo agregado, ahora tengo la posibilidad de hacer diferentes configuraciones. Por ejemplo, lo que se puede definir es un sistema de evaluación. Eso define, bueno, es rojo, amarillo, verde, por ejemplo, es decir, valores muy altos son muy buenos, valores muy bajos son muy malos y eso solamente es la configuración de un KPI. Por ejemplo, es un indicador de demo, lo que voy a hacer, menos que 10 es rojo, más alto que 50 es verde y en promedio será amarillo en este caso. Y bueno, mi objetivo es un valor de 45, por ejemplo. Si lo hice, ahora puedo entrar los datos. Y eso es una cosa muy interesante porque lo que puedo hacer aquí es añadir los datos manualmente. Bueno, para la demo está bien. Hoy es el 19 de febrero. Voy a elegir un valor de 95 y el valor de ayer, por ejemplo, fueron solamente 12. En este caso, tenemos ahora dos valores entrados y lo hice manualmente. Sin embargo, lo que hacemos en práctica, y eso es lo que también hacen los clientes, es que tienen un sistema de integración de datos. El módulo PRC viene con un sistema que se llama iGraphics Data Integration y este sistema tiene la posibilidad de vincular directamente a otros sistemas. Por ejemplo, podemos leer datos de un sistema CRM, ERP, puede ser SAP, puede ser cualquier otro. Puede leer tablas de Excel, por ejemplo, y este sistema puede leer y agregar a este tab. En este caso va automáticamente con un script y automáticamente tendremos los valores aquí. En este caso lo hice manualmente para mostrar si lo hago manualmente. Tenemos una tabla y la tabla ahora automáticamente va a mostrar todos los valores entrados. Y si voy a agregar un valor de 17, por ejemplo, 85, la tabla ahora ya se ajusta y automáticamente va a mostrar todos los valores. Además, lo que tenemos aquí es ahora el tab que se llama rendimiento y se puede ver directamente cómo se ha desarrollado el indicador de rendimiento. En ese caso, bueno, ha crecido casi 700% y está en la zona verde, es decir, el rendimiento actual es muy bueno.
y también es un mejoramiento porque el valor ha crecido. Todas las tablas que vimos ahora se puede agregar a diferentes cuadros de mando. Aquí estuvimos en un nivel muy molecular y lo hicimos con un solo proceso. Sin embargo, lo que me interesa o lo que interesa a los diferentes colaboradores es ver eso en diferentes cuadros de mando. Por ejemplo, lo que puedo ver aquí, y eso fue el caso de uso de que hablé antes, es un cuadro de mando de la satisfacción del cliente. En esas tablas se puede ver, por ejemplo, la satisfacción del cliente en diferentes regiones. Aquí lo tenemos en la región EMEA, aquí lo tenemos en la región Asia y aquí en América Norte, por ejemplo, también en una tabla de pie y en algo que llamamos árbol de rendimiento. El árbol de rendimiento es una cosa muy interesante porque lo que puedo ver aquí es cómo se agregan los indicadores de rendimiento a un nivel más alto. Por ejemplo, solamente como manager voy a entrar al sistema, solamente veo que el indicador de rendimiento está amarillo. Entonces, si me interesa por qué está amarillo, voy a abrir los niveles más bajos y puedo ver que en América estamos en la zona roja, en EMEA estamos en la zona verde y en Asia estamos en la zona amarillo. Entonces, bueno, lo que me interesa es el indicador que está rojo y eso porque está rojo, bueno, lo tuvimos en 90% en 2007, pero ahora la satisfacción del cliente todavía es peor con 86% en este caso. Entonces, los cuadros de mando, puedo agregar diferentes gadgets para ver directamente la satisfacción y para entender dónde hay buen rendimiento o no. ¿Cómo se crea un cuadro de mando? Bueno, es muy fácil. Aquí puedo elegir directamente lo que quiero agregar. Por ejemplo, un árbol de rendimiento se puede configurar muy fácil. Por ejemplo, quiero ver mi estrategia, la estrategia de economía, cómo se define por el momento y directamente lo tengo aquí y automáticamente se puede ver el rendimiento. Eso es un punto que también es muy importante porque claro que iGraphics es un sistema de procesos, inicialmente un sistema BPM, sino tenemos la posibilidad de no solamente modelar los procesos, sino también toda la empresa con los objetos empresariales. Por ejemplo, podemos ver diferentes indicadores de rendimiento, no solamente adjunto con un proceso, sino también adjunto con una estrategia. Lo que vemos aquí es la estrategia economía. Tengo 5 diferentes estrategias y, por ejemplo, si abro esto, tengo el objetivo más abajo que está en verde, por ejemplo, y si voy a ver por qué está verde, también se puede ver los indicadores de rendimiento aquí. Es decir, en este caso tenemos otro caso de uso. No solamente iGraphics se aplica para el gestor de procesos, sino también se puede aplicar para cada uno en la empresa, incluso, por ejemplo, el Chief Financial Officer para ver diferentes KPIs financieros, el Chief Executive Officer para ver diferentes KPIs de la empresa y con eso tenemos la posibilidad de tener un foco más grande con la herramienta iGraphics. Eso también, bueno, los cuadros de mandos, esos son más o menos visibles para los colaboradores. Es decir, es necesario que un usuario tenga la licencia de un colaborador para ver los cuadros de mandos. Sin embargo, lo que también es posible, que creamos diagramas y que hacemos
los indicadores de rendimiento visible en los diagramas. Por ejemplo, he preparado una mapa de estrategias. En este caso, lo que me interesa es la estrategia del cliente. Si lo abro, tengo 5 estrategias en un nivel más bajo y, por ejemplo, la estrategia de soporte al cliente. Si lo abro, lo que se puede ver son los diferentes objetivos con el indicador de rendimiento directamente visible en el diagrama. Y eso es una manera ahora para no solamente hacer los indicadores de rendimiento visible en los cuadros de mando, sino también hacerlo gráficamente en los diagramas y entonces os permite decidir qué es importante para los visores para ver o para no ver en ese caso. Y si lo abro, además tenemos la ventana por la izquierda que vimos al inicio. Esta figura describe a un objetivo, quién es responsable, quién es adjunto, para qué proceso es importante y qué indicadores de rendimiento miden esta figura. Bueno, para terminar eso y para terminar con mi parte de aquí, cómo se define esto, solamente para que podáis ver que se hace muy fácil también. Por ejemplo, aquí tengo un objeto empresarial, lo reuso, voy a activar los diferentes indicadores de rendimiento y con 2 clics directamente se hace visible en los diagramas y además el indicador de rendimiento de demo que he creado es directamente visible aquí. Bueno, entonces, para hacer un pequeño resumen, vimos primeramente el punto de entrado a la plataforma iGraphics. Hablamos de los diferentes roles: visualizador, diseñador, colaborador, arquitecto. Y el arquitecto, hablé también del concepto de los KPIs. He mostrado cómo podemos crear un KPI, he mostrado cómo podemos vincularlo con un proceso, cómo hacerlo transparente. Y bueno, el módulo PRC, por ejemplo, se aplica el caso de uso en un banco y ellos trabajan con los árboles de rendimiento. Por ejemplo, los jefes entran al sistema, solamente ven 2 KPIs y si son verdes no hay ni problema. Si son amarillos, van a su árbol de rendimiento, entonces van a los diferentes niveles para ver dónde hay el problema. Si os acordáis, el árbol de rendimiento, en el caso del banco, aquí será amarillo, se lo abra, va a ver directamente, por ejemplo, aquí porque está rojo y va a identificar dónde hay el problema y de esta manera se puede escalar y se puede tomar decisiones y acciones siguientes. Bueno, entonces creo que ha sido un montón de información. Eduardo, lo voy a pasar a ti y ver si hay preguntas o no. Gracias, Cata. ¿Me has vuelto a pasar ese control, Millón? No sé si veis. Sí, sí. Vale, entonces, bueno, antes de nada, como dice Cata, hemos enseñado mucha información. Esto es una plataforma bastante completa y bastante compleja. Normalmente lo que proponemos es hacer una demo para enseñaros las diferentes posibilidades que ofrece, porque claro, no las necesidades de todas las empresas son las mismas. Como ya ha mencionado Cata, hay unos módulos, entonces las que podemos escoger las plataformas modulares. Perdonadme un segundo, que no sé qué va a pasar aquí. Un segundo, no sé, se ha ido la... no sé qué ha pasado. Se ha ido la presentación. Bueno, estamos hablando con el tema de las preguntas. Me preguntaban básicamente si la plataforma es multidioma. Pues evidentemente sí, hay a nivel multidioma desde desde la plataforma, que se puede gestionar en varios idiomas.
vamos a poder gestionar contenido de usuarios que vamos a poder traducir, vais a poder tener los procesos en diferentes idiomas y todo esto se gestiona también desde la plataforma. Otra de las preguntas que me han hecho por el WhatsApp es el tema de los accesos. Quizás tu Cata también puede profundizar un poquito más. El tema de los accesos, los usuarios, cómo se accede a la plataforma. Bueno, como ya he dicho, Cata se accede a través de un navegador, no hace falta instalar nada. Existe la versión instalada en el servidor del cliente, pero también existe una posibilidad de hacerlo en cloud. Pero ¿quién puede acceder y a qué cosas? La plataforma se puede conectar también al directorio activo que van a gestionar los permisos de quién accede a qué. Pero incluso ya dentro de la plataforma tendremos la posibilidad de dar permisos efectivos. Por ejemplo, quiero una persona que determinado indicador no lo pueda ver. Es decir, yo puedo crear cuadros de mando, pero solamente para acceso a muy alto nivel o cuadros de mando con otro tipo de información para un nivel más bajo. O sea, yo puedo personalizar los accesos, los cuadros de mando, los elementos que incorporan los cuadros de mando. Vale, no sé si con esto respondo al tema de los accesos. No sé si, Cata, quieres mencionar algo más de accesos. No, está bien. Vale. Bueno, pues con esto yo creo que terminamos. Si no tenéis más dudas, por supuesto, invitaros a ahí tenéis los teléfonos de contacto, a que contactéis con nosotros para una demo o, bueno, pues hablar de vuestras necesidades o cuáles serían vuestros objetivos, vuestro proyecto para mejorar la gestión de procesos que hacéis en la empresa. Pues nada, pues si no tenéis más preguntas, os intento agradeceros a todos vuestra asistencia. Muchísimas gracias a Cata. De nada. Y nada, esperemos veros en el próximo evento que organicemos y que paséis un buen día a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.